familia de él, pues como que no veían con buenos ojos que se metiera conmigo. Yo tenía una hija y estaba divorciada. Hay secretos que no caben en una sola vida, verdades tan pesadas que se necesitan décadas enteras para encontrar el valor de pronunciarlas en voz alta. Y este es uno de ellos. En octubre de 2024, a pocas semanas de que Silvia Pinal muriera, Frida Sofía tuvo una conversación telefónica con su abuela que duró 47 minutos. Una conversación que nadie más escuchó y que Frida registró en secreto. Y en esa grabación la actriz más importante del cine mexicano del siglo XX confesó algo que había cargado durante 68 años. Que en 1956 había dado a luz a una niña que era hija del hombre más poderoso del mundo del entretenimiento en México, Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que construyó el imperio de Televisa y al que todos conocían como el Tigre. Una niña que fue entregada inmediatamente después de nacer. Una niña cuya existencia fue borrada de todos los registros posibles. Una niña que creció sin saber jamás quién era su madre biológica ni de dónde venía realmente. Esa niña ya tiene 68 años y está viva hoy. Y cuando Frida Sofía reveló su identidad a principios de 2026, nada volvió a ser igual para dos de las familias más influyentes de México. Pero antes de llegar a ese momento, hay que entender cómo comenzó todo, porque esta historia no empieza con un escándalo ni con una conferencia de prensa, sino con una llamada telefónica a las 11 de la noche entre una abuela de 93 años que sabía que se estaba muriendo y una nieta que llevaba años viviendo en el exilio voluntario de Miami, distanciada de su propia familia después de acusar públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla abusado cuando era menor de edad. Era el 15 de octubre de 2024 cuando Frida Sofía recibió un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Era una enfermera del hospital donde Silvia Pinal había sido internada días antes, y el mensaje era corto pero urgente. La actriz preguntaba constantemente por su nieta. Decía que necesitaba hablar con ella antes de que fuera demasiado tarde, que había algo que tenía que decirle y que no podía seguir esperando. Frida, que había mantenido contacto secreto con Silvia a través de mensajes privados durante meses, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Su abuela tenía 93 años y había entrado y salido del hospital varias veces ese año. Cada internación podía ser la última. Esa misma noche, a las 11:47 hora de Miami, Frida marcó el número privado de la habitación de Silvia. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz débil, ronca, pero completamente reconocible respondiera al otro lado. Frida confirmó que era ella. Y Silvia, con la urgencia tranquila de alguien que sabe que el tiempo se le acaba, le dijo que gracias a Dios había llamado, que había pensado que se moriría sin poder decirle algo que llevaba décadas cargando en el pecho, algo que solo Frida podía escuchar porque era la única persona en esa familia que había demostrado tener el valor de decir la verdad sin importar lo que le costara. Lo que Silvia confesó durante los siguientes 47 minutos cambiaría para siempre lo que México creía saber sobre la mujer que había protagonizado décadas de cine de oro, de escándalos, de matrimonios tumultuosos y de una carrera que resistió todo lo que la vida le lanzó encima. Y antes de que pienses que esto puede ser la confusión de una anciana enferma o la exageración de una nieta con motivos propios, te anticipo que lo que vas a escuchar tiene respaldo científico, documentos firmados y la confirmación de una de las familias más poderosas de México. Pero para entender el peso de lo que Silvia confesó esa noche, hay que retroceder exactamente 69 años. En 1955,
Silvia Pinal tenía 24 años y ya era una estrella consagrada del cine mexicano. Había protagonizado múltiples películas exitosas. Había sobrevivido un primer matrimonio fallido con Rafael Banquels, del que se había divorciado en 1952 y estaba criando sola a su hija Silvia Pasquel en una época en que ser actriz, divorciada y madre soltera era considerado poco menos que una vergüenza pública. La sociedad te miraba diferente, explicó Silvia en la grabación, como si tu valor hubiera disminuido, como si fueras una mujer perdida que merecía lo que le pasaba. Pero yo seguía adelante, porque no tenía otra opción, y porque tampoco me daba la gana de dejar de ser quien era solo porque otros no lo aprobaran. Fue en diciembre de 1955, en una fiesta organizada por el entorno de Televisa, donde Silvia conoció a Emilio Azcárraga Milmo. Él tenía 27 años, era soltero, físicamente imponente, y acababa de comenzar a involucrarse en el negocio familiar que su padre, el patriarca Emilio Azcárraga Vidaurreta, había construido con décadas de trabajo y visión. Cuando Emilio entró a esa fiesta, recordó Silvia, todas las mujeres lo notaron. Tenía esa combinación de juventud, seguridad y poder que pocas personas tienen de forma natural. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado del salón, Silvia supo que algo estaba a punto de complicarse. Emilio se acercó esa misma noche, la invitó a bailar, y según Silvia, el resto del mundo simplemente desapareció. El romance comenzó casi de inmediato, pero tenía que ser absolutamente secreto porque los Azcárraga, especialmente la madre de Emilio, Laura Milmo Hickman, pertenecían a la alta sociedad mexicana con expectativas muy precisas sobre el tipo de mujer que debía casarse con el hijo único varón heredero del imperio familiar. Una actriz divorciada con una hija de un matrimonio anterior no entraba en esos planes por ningún lado. Para ellos yo era un entretenimiento aceptable frente a las cámaras, explicó Silvia con una ironía que después de 68 años todavía llevaba algo de dolor, pero no era material de esposa ni de nuera. Así que Emilio y Silvia se veían en secreto en hoteles discretos, apartamentos prestados por amigos de confianza y encuentros tardíos después de que terminaban las grabaciones. Fue el amor más intenso que viví en toda mi vida, confesó Silvia, más que cualquier matrimonio que vino después, más que cualquier relación que el mundo conoció. Emilio era mi alma gemela en formas que nunca supe explicar bien, y él me amaba de una manera que yo sentía completamente real. Me escribía cartas constantemente, me enviaba flores con mensajes escondidos, me prometía que convencería a sus padres, que eventualmente estaríamos juntos de manera pública, que la vida que queríamos juntos era posible. Durante casi un año, de diciembre de 1955 a noviembre de 1956, Silvia y Emilio sostuvieron ese romance clandestino con la intensidad de dos personas que saben que viven contra el reloj. Y en marzo de 1956, Silvia descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó desde varios ángulos al mismo tiempo. Sabía que un embarazo fuera del matrimonio en esa época podía destruir una carrera artística de la noche a la mañana. Sabía que Emilio iba a enfrentar una presión familiar sin precedentes. Y sabía en el fondo más honesto de su corazón que ese embarazo iba a forzar una decisión que los dos habían estado evitando. O Emilio la elegía a ella por encima de todo su legado familiar, o tendría que desaparecer de su vida para protegerlo. Cuando le conté que estaba embarazada, recordó Silvia en la grabación, vi alegría genuina en sus ojos. Primero me abrazó fuerte. Me dijo que era la mejor noticia de su vida, que ahora sus padres tendrían que aceptarla porque iba a ser la madre de su hijo, que iban a ser una familia. Pero la realidad que llegó después fue completamente distinta.
Cuando Emilio les comunicó a sus padres que Silvia estaba embarazada y que planeaba casarse con ella, la reacción fue lo que hoy llamaríamos apocalíptica. Su padre, el patriarca Emilio Azcárraga Vidaurreta, amenazó con desheredarlo completamente. Positiva, y pues quiero hacer un poquito de defensa en este caso. La letrista no fui yo, pero la canción me encanta, la canta divino Alejandra, y es la ley de la vida, ¿no? Es decir, adiós. Fue aún más lejos en la crueldad. Emilio me contó llorando, recordó Silvia, que su madre le había dicho que Silvia lo había embarazado a propósito para atraparlo, que era una mujer que buscaba aprovecharse de su posición, que un bebé de una actriz divorciada no podía garantizarse que fuera suyo. Las palabras no destruyeron a Emilio porque las creyera, sino porque lo hicieron entender algo Se ha ido que una había grande, estado Silvia evitando. Pinal, el nombre que Que se nunca convirtió en iba a leyenda, poder la última diva convencer del a su cine familia, nacional que brilló por todo que lo la alto, batalla con su gran estaba trayectoria perdida actoral. antes de comenzar. En mayo de 1956, con Silvia ya de 3 meses de embarazo, Emilio Aunque Silvia Pinal tomó la inició su decisión carrera más en el teatro, dolorosa de fue su en el vida séptimo arte y en fue donde al tuvo su apartamento plenitud como secreto actriz. Su donde se primera veían aparición en la para gran decirle pantalla que no la hizo podía en el Pecado casarse de con Laura, ella, al lado de su que esposo su Rafael familia lo Banquels, estaba con quien obligando a después elegir volvería a y que trabajar, si la y a partir elegía de a ahí ella dio cuenta lo de su talento perdería para acaparar las absolutamente marquesinas todo. nacionales Me en filmes rogó que como lo Bamba entendiera, y Escuela para contó Silvia. Casados. Me dijo que me amaba más que a nada, pero que no podía renunciar a un legado que Y no es que era hablar de solo la carrera dinero, de Silvia sino Pinal en el poder cine real, es hablar de más de influencia sobre el 85 país, títulos que le dieron 4 responsabilidad de Arieles, mantener desde la algo década que de su los padre 40 y hasta la había última cinta que construido realizó durante en décadas. 2013, titulada Y yo lo Tercera entendí, Llamada. Trabajó al aunque lado me de los destrozara, más grandes como porque Germán en el Valdés fondo Tintán, en sabía El Rey que del le Barrio, estaban La Marca del pidiendo algo Zorrillo, que Me muy traes de poca un ala. gente en el mundo sería capaz de hacer. Pero entonces llegó la parte de la historia que O Frida con Mario no Moreno esperaba Cantinflas escuchar. en Puerta Joven, La parte pero que también te hace compartió entender créditos con exactamente personalidades de la qué talla de tipo Sara de García, poder María estaba en Victoria, juego Gina en Román, esa época. Marga López, Los Libertad padres de Lamarque, Emilio Don Ernesto le Alonso, ofrecieron a Mauricio Silvia Garcés, un así como arreglo con formal. Pedro Infante y Pagarían Antonio Aguilar todos en el los clásico gastos médicos Un del Rincón cerca embarazo del cielo. en una Yo lo clínica cuidaré como privada oro. fuera de Ciudad de Muchas México, gracias. Ay, nos donde vemos. nadie la Adiósito. conociera. Le darían una suma Con Enrique significativa Guzmán, de además de dinero, compartir y su cuando vida, naciera también el hizo bebé, algunas películas sería como entregado Caín, Abel y el otro, inmediatamente a y una Cómo hay familia gente de sin buena vergüenza, posición, convirtiéndose en una de las cuidadosamente parejas doradas del seleccionada, mundo del que lo espectáculo. criaría bien. Necesito verte para hablar A de cambio, negocios. Silvia No tendría me que interesa. firmar documentos Mira, no tiene caso comprometiéndose pelear a no entre revelar nosotros. jamás Me parece justo quién era dividir el las padre, ganancias. no A su buscar vez, nunca logró una a ese gran niño mancuerna con y a Joaquín no Pardavé, mencionar quien la dirigió en públicamente su diversos relación proyectos con cinematográficos, Emilio en como ningún también contexto, fue retratada por ni la bajo lente de ninguna los mejores circunstancia. cineastas de la Me época, estaban como Luis comprando el Alcoriza, silencio, Arturo explicó Ripstein, Silvia, Tulio de y me Micheli, estaban Emilio El Indio comprando Fernández, a mi en bebé. filmes como Una cinta Y de ahora amor, mismo, y por el si maestro estás Luis Buñuel, escuchando en una esto de las y cintas sientes más una icónicas, mezcla de no solo de su indignación carrera, e sino del cine impotencia, mexicano, quédate, titulada porque Viridiana. esto es apenas el comienzo de lo que viene. Silvia tenía 25 años, una Bajo la carrera en dirección de ascenso, Buñuel, también una hija protagonizó uno de pequeña los que clásicos mantener de nuestro y un cine, embarazo El del Ángel hombre que Exterminador, amaba, que le pero dio con el fama que no internacional, podía estar. para más tarde participar junto Pasé a Anthony semanas Quinn sin y dormir, Charles Bronson confesó. en el filme Consideré norteamericano cada Los Cañones de posibilidad. San Sebastián. Pensé en criar al bebé Querido, yo sola, fue mi como había confesor. hecho con Silvia ¿Y qué cree que Pasquel. esta inocente y Pero dulce esta niña vez tuviera que sabía confesar? que sería diferente porque Se fue la diva, prensa pero su me legado se destruiría queda buscando plasmado saber para quién siempre era el en padre, nuestro cine. y eventualmente Linet Puente, la verdad Fuerza saldría. Informativa Y Azteca. cuando saliera, Emilio sería arrastrado también. Y su familia tenía el poder suficiente para asegurarse de que yo nunca volviera a trabajar en la industria del entretenimiento. En junio de 1956, Silvia aceptó el arreglo. No por el dinero, insistía en la grabación, sino porque se convenció a sí misma de que un bebé merecía crecer en una familia estable, con padre presente, con recursos económicos, sin el peso del estigma de ser hijo de padre desconocido. Me repetía que estaba siendo generosa, que me estaba sacrificando por el bien de mi bebé. Pero la verdad, Frida, la verdad es que también tuve miedo. Tuve miedo de perder mi carrera. Tuve miedo del escándalo y dejé que ese miedo me ayudara a justificar una decisión que en el fondo de mi alma nunca logré perdonarme del todo. La familia Azcárraga ejecutó el plan con la precisión y el control de quienes están acostumbrados a manejar situaciones difíciles sin dejar huellas. Silvia
fue trasladada discretamente a Cuernavaca en su 6º mes de embarazo, supuestamente para descansar lejos del ritmo agotador de la Ciudad de México. Se hospedó en una casa privada, propiedad de un médico amigo de la familia, el doctor Armando Cervantes. Oficialmente, la prensa publicó notas sobre posibles proyectos internacionales y fotos de archivo de ella sonriendo. Nadie sospechó absolutamente nada. Me sentí como si estuviera presa, recordó Silvia. No podía salir de esa casa por miedo a que alguien me viera con el embarazo evidente. Pasaba los días leyendo, llorando y hablando con mi bebé. Le pedía perdón. Le decía que no era su culpa, que la amaba, pero que tenía que dejarla ir. Emilio la visitaba en secreto cada 2 semanas durante esos meses. Llegaba tarde en la noche en un vehículo sin identificación oficial, con sombrero y lentes oscuros para no ser reconocido. Esas visitas eran agridulces, dijo Silvia, porque pasaban horas hablando de vidas que sabían perfectamente que nunca iban a vivir. Él ponía la mano sobre su vientre, sentía las patadas del bebé y lloraba. Un hombre de 28 años, heredero del entramado de poder más influyente de México, llorando porque estaba a punto de perder a su propio hijo y no tenía el valor de impedirlo, pero ninguno de los dos lo tenía. Esa es la parte que más duele, y es también la parte que más vas a necesitar recordar cuando lleguemos al final de esta historia. Durante una de esas visitas, Emilio le trajo a Silvia un collar de perlas naturales antiguo. Le dijo que había pertenecido a su abuela paterna, que era una de las pocas cosas que tenía de valor real y personal, y se lo entregó con unas palabras que Silvia recordó con una claridad que no perdió en 68 años. Quiero que nuestro bebé tenga algo mío. Algo que demuestre que vino de amor verdadero y no de un error que nadie quiere admitir. Ese collar va a aparecer de nuevo más adelante en esta historia, y cuando lo haga, vas a entender exactamente por qué Silvia lo guardó todo este tiempo. El 23 de noviembre de 1956, a las 3:42 de la madrugada, Silvia dio a luz en la clínica privada del doctor Cervantes. Era una niña. Cuando la enfermera la puso en sus brazos por primera vez, Silvia entró en ese estado que solo conocen quienes han vivido el momento exacto en que el amor más absoluto y el dolor más profundo ocupan el mismo segundo. Era perfecta, dijo en la grabación con la voz quebrada por décadas de distancia y de recuerdo. Tenía el cabello negro de Emilio, sus pestañas largas, y cuando la sostuvo contra su pecho, sintió un amor tan físicamente abrumador que pensó que no iba a poder sobrevivir lo que venía después. Silvia tuvo exactamente 8 horas con su bebé. La alimentó, la meció, le cantó canciones de cuna. Le tomó una fotografía con una cámara Polaroid que había escondido de las enfermeras y le puso un nombre, aunque sabía que la familia adoptiva probablemente lo cambiaría. La llamó María Emilia. María por la Virgen, a quien le había rezado durante todo el embarazo. Emilia por su padre, para que al menos en el corazón de Silvia esa niña siempre llevara algo de él. A las 11:30 de la mañana llegaron 2 mujeres a la clínica. Una era una trabajadora social contratada por la familia Azcárraga. La otra era la madre adoptiva. No me dijeron su nombre, recordó Silvia, solo que era una mujer de buena familia, casada con un hombre de recursos, que no podía tener hijos propios y que le daría a la niña una vida maravillosa. La vi brevemente cuando vino a recogerla. Era elegante, bien vestida, probablemente de unos 35 años, y cuando tomó a mi bebé en sus brazos, vi en sus ojos amor genuino e inmediato. Eso fue lo único que me dio algo parecido a la paz. Silvia firmó múltiples documentos ese día. Renuncia total de derechos parentales, compromiso de nunca buscar al niño,
cláusulas de confidencialidad con consecuencias legales devastadoras si las incumplía. Le entregaron un sobre con dinero, mucho dinero, suficiente para comprar una casa en efectivo. Lo tomé porque necesitaba mantener a Silvia Pasquel, confesó, pero cada peso me quemaba las manos como si estuviera manchado con algo que no se limpia. Después de firmar, Silvia permaneció en Cuernavaca 3 semanas más, supuestamente recuperándose. En realidad, estaba emocionalmente destrozada de una manera que nunca le contó a nadie. Lloraba todas las noches. Tenía pesadillas donde escuchaba a su bebé llorar y no podía alcanzarla. Se despertaba con el cuerpo dolorido de leche que producía para una niña que ya no estaba ahí. Cuando regresó a Ciudad de México en diciembre de 1956, los periódicos dijeron que se veía descansada y renovada. Firmó 3 películas nuevas de inmediato. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que ella misma describió como maníaca. El trabajo era mi única salvación, explicó, porque si dejaba de trabajar tenía que pensar, y si pensaba en ella, en dónde estaría, si estaría bien, si algún día se preguntaría por qué su madre la había dejado ir. Emilio Azcárraga Milmo también intentó seguir adelante. En 1957, apenas meses después del nacimiento de su hija secreta, comenzó a salir públicamente con Pamela Surmont, una modelo francesa que tenía la aprobación entusiasta de su familia. Se casaron en 1959. Para el mundo exterior, Emilio era un hombre exitoso que había tomado las decisiones correctas y construía un futuro sólido. Pero Silvia le reveló a Frida que ella y Emilio siguieron viéndose en secreto durante años, después del nacimiento de María Emilia. No sexualmente, aclaró con precisión. Eso terminó cuando entregué a la niña. Pero nos necesitábamos porque compartíamos un dolor que ninguna otra persona en el mundo podía entender, la pérdida de un hijo que habíamos elegido entregar. Cada aniversario del nacimiento de la niña se encontraban en un lugar secreto. Él llegaba con flores blancas, ella traía una vela, y juntos recordaban a la hija que nunca conocerían. Este ritual duró, según Silvia, hasta 1973, cuando las circunstancias de ambas vidas lo hicieron imposible. 17 años de encuentros clandestinos para llorar juntos, lo que ningún matrimonio oficial podía reparar. Frida escuchó todo esto con lágrimas que no intentó controlar y finalmente hizo la pregunta que estaba suspendida en el aire desde el primer minuto de la llamada. Abuela, ¿por qué me cuentas esto ahora, después de 68 años de silencio? Y Silvia respiró profundamente antes de responder. Porque esa niña que entregué en 1956 ahora tiene 68 años, está viva, y yo descubrí algo hace pocas semanas que me hizo entender que la verdad necesita salir antes de que yo muera. Lo que Silvia explicó a continuación es la parte que hace que esta historia se vuelva todavía más extraña y más poderosa. En septiembre de 2024, una mujer la había contactado a través de un intermediario. Una mujer de exactamente 68 años que había pasado toda su vida adulta buscando en silencio a su madre biológica. Había hecho una prueba de ácido desoxirribonucleico de ancestría, y los resultados la habían conectado con parientes distantes de la familia Pinal, primos terceros, suficiente para comenzar a hacer preguntas. La mujer se llamaba Elena Margarita Dávila de Soriano. Había sido criada por Margarita Dávila de López, esposa de un empresario textil de Puebla llamado Roberto López Herrera. Elena había crecido en privilegio genuino en los mejores colegios, una vida ordenada y llena de oportunidades, un matrimonio e hijos propios. Pero desde que sus padres adoptivos le dijeron con honestidad y cariño que era adoptada, cuando tenía 12 años, Elena había cargado esa pregunta que no encontraba respuesta. ¿De dónde vengo realmente? Cuando me contactó en septiembre,
explicó Silvia. No supe qué hacer. Pasé semanas debatiéndome, sin responder, sabiendo que si admitía ser su madre, rompía el acuerdo firmado en 1956 y habría una caja que afectaría a mucha gente. Pero entonces Silvia se enfermó gravemente. Múltiples hospitalizaciones en octubre de 2024. Los médicos, siendo honestos, a los 93 años, cada crisis podía ser la última. Y me di cuenta, confesó, de que si moría sin decirle la verdad a Elena, esa mujer pasaría el resto de su vida sin saber que venía de amor y no de abandono, sin saber nada de Emilio, sin entender las circunstancias imposibles que rodearon su nacimiento. Y eso me parecía la crueldad definitiva después de 68 años de silencio. Entonces Silvia, desde su cama de hospital, le pidió a su abogado de confianza que contactara a Elena y organizara un encuentro privado. Nos vimos el 5 de octubre de 2024, reveló Silvia, en mi habitación del hospital, solo nosotras dos. Y cuando ella entró por esa puerta, Frida, juro que fue como ver un fantasma. Se parecía tanto a Emilio que no había ninguna duda posible. Los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma presencia. Era mi hija. El encuentro que siguió fue, según Silvia, imposible de describir con las palabras que ella tenía disponibles. Le pidió perdón durante 1 hora seguida. Lloró de una manera en que no lloraba desde décadas atrás. Le explicó todo: el romance, la presión familiar, el arreglo, las razones que la llevaron a tomar la decisión que tomó. Y Elena, con una generosidad que Silvia dijo no merecer, la perdonó. Le dijo que había tenido una buena vida, que sus padres adoptivos la habían amado genuinamente, que no la culpaba porque entendía que las circunstancias de 1956 no eran las circunstancias de hoy. Solo quería conocerte, le dijo Elena. Solo quería saber de dónde vengo. En ese encuentro, Silvia le entregó a Elena el collar de perlas que Emilio le había dado en 1956. Le dijo: «Esto es tuyo, de tu padre. Él te amó aunque nunca te conoció, y yo te amé aunque tuve que dejarte ir». Ese collar, que había esperado 68 años, guardado con la carga simbólica de todo lo que no pudo ser, pasó finalmente a las manos de la persona para quien siempre estuvo destinado. Pero aquí es donde Silvia le explicó a Frida por qué era ella específicamente quien necesitaba saber todo esto. «Elena tiene hijos», le dijo. 3 hijos que técnicamente son mis nietos, y ellos tienen hijos que son mis bisnietos, y ninguno de ellos sabe quién es realmente su abuela materna, ni que llevan sangre Pinal y Azcárraga. Y tú, Frida, eres la única persona en esta familia que he visto tener el valor real de decir verdades que otros prefieren enterrar. Por eso te lo digo a ti, porque cuando yo muera, quiero que tú decidas si esta verdad debe hacerse pública o debe morir conmigo. Frida preguntó lo que cualquiera preguntaría: ¿por qué no decírselo a Alejandra, que era la hija de Silvia y la madre de Frida? Y Silvia respondió con la honestidad sin filtros de alguien que ya no tiene nada que perder, porque Alejandra cuidaría más la reputación familiar que la verdad. Pero tú has demostrado que la verdad te importa más, y confío en ti. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, exactamente 43 días después de esa llamada. La noticia estremeció a México de una manera que pocos fallecimientos lo hacen. Qué grave error fue comprarle aquel pantalón. Me faltó Su longevidad extraordinaria en una industria que generalmente olvida a sus figuras con una rapidez cruel. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionó a María Emilia, porque fuera de Silvia, Frida y la propia Elena, nadie sabía que existía. Frida no asistió al funeral público en el Palacio de Bellas Artes.
Su relación fracturada con Alejandra Guzmán y con Enrique Guzmán hacía imposible estar presente sin crear un espectáculo mediático que hubiera eclipsado el verdadero dolor. Pero en Miami escuchó una y otra vez la grabación de esos 47 minutos y sintió el peso de algo que pocas personas cargan alguna vez: la responsabilidad de decidir qué hacer con una verdad Pude yo a que vivir, puede lo cambiar historias y haré. remover cimientos familiares que llevan décadas consolidados. Durante diciembre de 2024 y todo enero de 2025, Frida consultó con abogados para entender las implicaciones de revelar el secreto. ¿Podía la familia Azcárraga demandarse por difamación? ¿Podían los herederos de Silvia acusarla de manchar la memoria de su abuela? ¿Elena querría que su identidad fuera pública o preferiría el anonimato en el que había vivido toda su vida? Las respuestas legales Borrable en eran la historia del complejas cine. y no tranquilizadoras. Su belleza Silvia también había se muerto, reflejaba por su lo que elegancia, eliminaba tanto algunas dentro como amenazas fuera de la legales, pantalla. pero los Azcárraga Para ser una tenían diva, sin recursos duda para era hacer la necesaria vida su de presencia cualquier persona imponente, pero lo más importante radicalmente era el incómoda carisma si y lo época de decidían. radio. Me di cuenta, El 5 era propiedad explicó de Frida González más tarde, Camarena, un de que ingeniero que revelar fue, esto era arriesgar pues un absolutamente genio todo. electrónico Pero guardar de su silencio época que murió. era traicionar la última cosa que mi abuela me pidió. En febrero de 2025, Frida tomó una decisión que fue el primer paso real hacia todo lo que vendría después. Antes de hacer nada público, contactaría a Elena directamente. A través del mismo abogado que Silvia había usado para organizar el encuentro de octubre, Frida obtuvo el número telefónico de Elena y la llamó el 14 de febrero de 2025. Pero aquí se el las día del diré, amor, una porque coincidencia que la pronto propia Frida describió como demasiado precisa para ser casual. La conversación fue incómoda al principio porque Elena conocía a Frida solo como la nieta conflictiva de Silvia, la que había hecho acusaciones públicas contra Enrique Guzmán. Pero cuando Frida le explicó que Silvia le había contado todo antes de morir, Elena se abrió completamente. Lloró al saber que Silvia le había confiado el secreto a Frida justo antes de morir. Le dijo que Silvia le había dado en ese único encuentro de octubre el regalo más grande de su vida: saber de dónde venía. Entender que no había sido abandonada, sino entregada en circunstancias que la habían rebasado. Y cuando yo pensé que esa verdad moriría con ella, dijo Elena, resulta que tú la tienes. Y si quieres contarla, Televicentro desde tienes mi entonces, bendición completa, y el Canal 4 porque mi estaba madre ubicado en la Lotería biológica Nacional. merece En esa ser época recordada de se manera integró íntegra, un no solo por equipo sus de películas, televisión sino por su que fue humanidad el que escogió completa. don Emilio. Esa conversación cambió la naturaleza de lo que Frida estaba enfrentando. Ya no era solo su decisión. La persona más directamente afectada por la revelación estaba dando su consentimiento. Pero Frida sabía que revelar una historia de esta magnitud, sin evidencia verificable, la haría aparecer como otra acusación sensacionalista de alguien buscando atención. Necesitaba prueba científica, así que le propuso a Elena algo radical: una prueba de ácido desoxirribonucleico pública, comparando el material genético de Elena con muestras de la familia Pinal y, si era posible, de la familia Azcárraga. Elena aceptó de inmediato. Me dijo: llevo 68 años esperando respuestas definitivas. Una prueba de ácido desoxirribonucleico no solo confirmaría que Silvia era mi madre, sino que podría identificar a mi padre biológico si conseguimos muestras de comparación. Conseguir muestras de la familia Pinal resultó relativamente accesible. Silvia Pasquel había participado en programas de televisión donde se realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico, y esas muestras existían en bases de datos. Pero Como claro, Silvia Pasquel y Elena serían medias hermanas, misma madre pero diferentes padres, compartirían aproximadamente el 25% de su material genético.
La comparación era técnicamente Al final posible. se ganó el corazón de los Confirmar mexicanos la gracias a paternidad ello de y a su Emilio capacidad de Azcárraga robar Milmo cámara era aun una cuando no cuestión era el personaje completamente principal de las diferente. historias. Emilio había muerto en 1997 y su familia, notoriamente celosa de su privacidad, no participaría voluntariamente en ninguna prueba de paternidad de carácter público. La solución llegó de una dirección que Frida no había anticipado. De una En manera muy marzo de especial, 2025, don Emilio Azcárraga Frida escribió Villaurreta una no carta escogió directa gente a de Emilio radio Azcárraga Gian, para ese... el hijo de Emilio Azcárraga Milmo y actual presidente de Televisa. Era un riesgo enorme que podría resultar en una demanda inmediata, pero Frida apostó a que Azcárraga Gian, como empresario moderno que conoce el costo de los escándalos no controlados, preferiría conocer la verdad en privado antes de que explotara públicamente, sin que él pudiera hacer nada al respecto. La carta lo explicaba todo. El romance de 1955, el embarazo, la adopción, el encuentro de Silvia con Elena en octubre de 2024, la confesión grabada. Y terminaba con una propuesta directa. Si usted accede a hacerse una prueba de ácido desoxirribonucleico comparándose con Elena y los resultados confirman que son medios hermanos, el mismo padre pero diferentes madres, entonces Elena tiene derecho a saber quién es completamente. No está buscando dinero, está buscando identidad, y yo estoy buscando honrar la última voluntad de mi abuela. Para sorpresa de Frida, Azcárraga Gian respondió. No de inmediato. Hubo 3 semanas de silencio que ella interpretó como rechazo definitivo. Pero el 8 de abril de 2025 recibió una llamada de un número con código de Ciudad de México. Era él personalmente. Le dijo que había leído la carta y que antes de decir cualquier cosa más, necesitaba saber si tenía evidencia más allá de una confesión grabada, porque acusaciones de hijos secretos de su padre no eran nuevas y todas las anteriores habían resultado falsas. Frida respondió con calma. Tengo la grabación completa de 47 minutos, con detalles que solo alguien que vivió la experiencia podría conocer. Yo con mis hijos Tengo el collar de perlas que su abuelo le dio a Silvia y que Silvia le entregó a Elena. Y tengo a Elena dispuesta a hacerse cualquier prueba que se considere necesaria. Hubo una pausa larga antes de que Azcárraga Gian respondiera. Mi padre fue un hombre complicado. Tuvo múltiples matrimonios, múltiples relaciones. Y sí, es posible que tuviera hijos no reconocidos. No lo voy a negar. Pero si esto es verdad, si Elena realmente es su hija, entonces mi familia le debe algo más que silencio, le debe reconocimiento. Lo que Frida no sabía en ese momento, pero que continuó su Azcárraga carrera Gian con éxito, le revelaría eventualmente después, incursionando es que en él el teatro había musical y encontrado protagonizando más de 100 correspondencia privada de su películas padre, en una industria en guardada la en que una estos caja terminaban fuerte cuando las personal mujeres que cumplían nadie 40 había años. abierto Pones muy desde bonita, pero a medias, 1997. y llegas a trabajar Cartas con tu... Ahí vengo, donde órale, Emilio pásenle, Azcárraga ¿y Milmo dónde? Y así, ahora mencionaba no, a una mañana. mujer Bueno, ok, identificada mañana. solo con la letra S, a quien describía como el gran amor de su vida, y mencionaba explícitamente un bebé que había nacido en 1956 y que había tenido que dejar ir por razones que el destino le había impuesto. Azcárraga Gian aceptó hacerse la prueba bajo condiciones estrictas, laboratorio independiente de máxima reputación internacional. Resultados entregados simultáneamente a Silvia las se 3 casó varias partes veces y y todos decisión sus matrimonios conjunta terminaron sobre en divorcio. cómo proceder Sin en embargo, función tuvo de 4 lo que hijos, arrojara que la fueron su evidencia. adoración. El Ella laboratorio estaba muy elegido enfocada en fue su carrera en la Yandex en televisión, Maryland, pero nunca los Estados descuidó, al Unidos, grado que los llevaba a sus especializado programas en para... pruebas de paternidad complejas y análisis forenses. Las muestras fueron recolectadas el 20 de abril de 2025. Sangre de Elena en Puebla, sangre de Emilio Azcárraga Gian en Ciudad de México y como elemento adicional de comparación, muestras de Silvia Pasquel que ella donó después de que Frida finalmente le explicó la situación completa. El proceso de análisis tomaría aproximadamente 6 semanas
Y durante esas 6 semanas, mientras los tres esperaban en silencio absoluto, la historia comenzó a filtrarse de manera inevitable. En mayo de 2025, un blog de espectáculos publicó un rumor vago. Fuentes cercanas a la familia Pinal sugerían que Silvia había guardado un secreto explosivo que reveló antes de morir relacionado con un hijo no reconocido. Los programas de chismes comenzaron a especular. Las teorías proliferaban, pero nadie, absolutamente nadie, conectaba el rumor con la familia Azcárraga. El 1 de junio de 2025, los resultados de Shendex fueron entregados. Frida estaba en su apartamento de Miami cuando abrió el sobre certificado. Pues si no era Sus suficiente la manos belleza, temblaban la gracia y tanto sus dotes que como casi actriz, no podía Pinal romper también el destacó sello. como cantante y Dentro bailarina. había También un fue pionera en informe el de teatro 23 musical páginas mexicano. con terminología Incursionó en la genética, televisión técnica mostrando y así su densa, versatilidad pero y la compromiso conclusión para era superar una sola, obstáculos y no personales dejaba y espacio para profesionales, ninguna manteniendo ambigüedad. una carrera El exitosa. análisis de Los momentos marcadores trágicos no quisiera STR repetirlos porque indica con un son cosas que pagué. 99,98% de certeza que Elena Margarita Dávila de Soriano y Emilio Azcárraga Jan comparten un padre biológico común y que Elena Margarita Dávila de Soriano y Silvia Pasquel Pinal comparten una madre biológica común. Conclusión: Elena Margarita Dávila de Soriano es hija biológica de Silvia Pinal Hidalgo y Emilio Azcárraga Milmo. Frida se sentó en el suelo de su apartamento y lloró. No eran lágrimas de dolor, sino de algo que pocas veces se experimenta en la vida. La validación absoluta de una verdad que parecía demasiado grande para ser real. Su abuela no había mentido. No había sido confusión de una anciana de 93 años. Era todo verdad. La ciencia confirmaba lo que el amor había creado y el miedo había enterrado durante casi 7 décadas. Llamó inmediatamente a Elena. «Es verdad», le dijo simplemente, «todo es verdad». Elena, del otro lado de la línea, respondió con 3 palabras. «Gracias, gracias por esto». Emilio Azcárraga Jan convocó una reunión urgente en las oficinas de Televisa el 5 de junio de 2025. Estaban presentes él, sus abogados principales, Frida vía videoconferencia desde Miami y Elena en persona, volando desde Puebla para la ocasión. La tensión era palpable, pero el tono, inesperadamente, era de resolución y no de confrontación. Azcárraga Jan había pasado 4 días desde recibir los resultados consultando asesores, sopesando opciones y había llegado a una conclusión que sorprendió a todos los presentes. «Vamos a hacer esto correctamente», anunció. «Vamos a reconocer públicamente a Elena como hija de mi padre. Vamos a honrar la historia real de lo que él vivió con Silvia Pinal. Y vamos a hacerlo de una manera que proteja a Elena de convertirse en un espectáculo que no merece». El plan era estratégico en todos sus componentes. La familia Azcárraga emitiría un comunicado oficial reconociendo a Elena y confirmando los resultados de ácido desoxirribonucleico. Le ofrecerían una compensación financiera como reconocimiento de su derecho legítimo como heredera. Y organizarían una conferencia de prensa donde Elena pudiera contar su historia en sus propios términos antes de que los medios la distorsionaran con su propio ritmo y sus propias narrativas. «Mi padre cometió el error de ocultar su existencia», dijo Azcárraga Jan, mirando directamente a Elena. «Yo no voy a cometer el error de continuar ese ocultamiento. Eres mi hermana y mereces ser tratada exactamente como eso». Elena aceptó el plan, pero puso una condición. Quería que Frida Sofía fuera reconocida públicamente como la persona que había hecho posible todo lo que estaba ocurriendo. Ella arriesgó mucho al revelar el secreto de su abuela y merece crédito, no villanización. Azcárraga Jan asintió sin vacilar. Un juego de béisbol. Completamente de acuerdo. De hecho, quisiera que Frida estuviera presente en la conferencia de prensa si está dispuesta. El 15 de junio de 2025, Televisa emitió el comunicado que sacudió a México de una manera que pocos eventos mediáticos lo hacen.
En pocas palabras informaba que Elena Margarita Dávila de Soriano, de 68 años, era hija biológica de Emilio Azcárraga Milmo y Silvia Pinal Hidalgo, que había nacido el 23 de noviembre de 1956 y sido dada en adopción inmediatamente después del nacimiento debido a las circunstancias sociales de la época, que pruebas de ácido desoxirribonucleico recientes confirmaban la paternidad con un 99,98% de certeza, y que la familia Azcárraga reconocía a Elena como miembro legítimo de la familia y lamentaba profundamente las circunstancias que habían llevado a su separación. La reacción fue inmediata y explosiva. En minutos, todos los principales medios del país estaban reportando la noticia. Las redes sociales estallaron. Los etiquetas relacionados se volvieron tendencia mundial en Entonces, español. que ahora era más de Los pioneros programas de de televisión interrumpieron su No, la programación televisión, regular. México en primer lugar, entero todavía se dividió, estamos tratando. algunos celebrando que finalmente se reconociera la verdad, otros criticando a Frida por exponer secretos familiares, otros cuestionando los derechos legales de Elena sobre la fortuna Azcárraga. La familia Pinal reaccionó con distintos grados de choque. Alejandra Guzmán emitió un comunicado corto diciendo que se enteraba junto con el resto de México de que supuestamente tenía una hermana que nunca había conocido y cuestionando el momento y las motivaciones de su hija Pero Frida mi al padre no revelarlo con pensaba Silvia en ya esa muerta forma, pensaba que y la sin televisión, poder y tuvo defenderse. razón, era un Silvia campo diferente de Pasquel actuación. fue más medida. Y Si los Elena era verdaderos su hermana, dijo, le daba la bienvenida a la familia, porque su madre había vivido en una época de presiones que hoy no podemos imaginar. Luis Enrique Guzmán fue abiertamente hostil. Dijo que la situación olía a fraude, que era conveniente que apareciera una hija justo después de la muerte de Silvia y que contrataría expertos propios para verificar los resultados. Pero lo que ningún miembro de la familia Pinal anticipó fue la respuesta de Frida en Instagram al día siguiente, donde publicó directamente dirigiéndose a quienes la acusaban de traicionar a su abuela. Ella me pidió específicamente que revelara esto. Tengo la grabación completa donde me da su bendición. No la estoy traicionando, la estoy honrando, y si eso los incomoda, entonces pregúntense ¿por qué prefieren las mentiras cómodas sobre las verdades incómodas? La conferencia de prensa del Pioneros de la 20 de televisión junio de mexicana, los únicos 2025 pioneros de la televisión en el mexicana Hotel en el Four grupo nuestro Seasons de Ciudad fueron de Luis de México Llano, fue uno de los eventos Paco mediáticos Malgesto. más cargados del año. Más de 200 periodistas presentes, cámaras de todos los canales principales transmitiendo en vivo. Y cuando Elena Margarita Dávila de Soriano entró a la sala acompañada de Emilio Azcárraga Jan a un lado y Frida Sofía al otro, el destello fotográfico fue prácticamente cegador. Elena, elegante en un traje azul marino, se veía notablemente tranquila para alguien a punto de compartir la historia más íntima de su vida con millones de personas. Habló durante 35 minutos sin interrupción, contando todo. Cómo supo que era adoptada, cómo buscó a su madre biológica durante décadas, cómo la prueba de ácido desoxirribonucleico la conectó con la familia Pinal, cómo fue ese encuentro único con Silvia en octubre de 2024. Cuando finalmente conocí a Silvia, dijo con voz emocionada, no sentí enojo, sentí gratitud, porque ella me explicó que me entregó no por falta de amor, sino por exceso de él. Quería protegerme del escándalo, de la inestabilidad, del estigma de crecer marcada en una época en que eso significaba ostracismo real. Y mis padres adoptivos me dieron una vida maravillosa. Así que no tengo resentimiento. Solo tengo paz de saber finalmente de dónde vengo. Cuando le preguntaron sobre Emilio Azcárraga Milmo, Elena reveló algo que detuvo la respiración en la sala. Azcárraga Jan le había mostrado las cartas privadas que su padre había escrito,
cartas donde mencionaba el bebé que tuve que dejar ir y describía a Silvia como el gran amor que la sociedad no me permitió tener. Leyendo esas cartas, dijo Elena, entendí que mi padre biológico también me amó, que también sufrió, que también fue víctima de una época que valoraba la reputación sobre la felicidad. Emilio Azcárraga Jan, sentado a su lado, añadió que su padre había sido un hombre complicado, que cometió errores, pero también amó profundamente, y que se enorgullecía de reconocer a Elena como su hermana, no por obligación legal, sino por convicción moral. Pero el momento que paralizó la sala vino cuando Frida tomó el micrófono. Con voz firme y mirada directa a las cámaras, dijo que había gente que la criticaba por revelar el secreto, que decían que lo había hecho por dinero, por atención, por venganza familiar. Y entonces reprodujo un fragmento de 2 minutos de la grabación original. En la voz inconfundible de Silvia se escuchó: Frida, necesito que prometas algo. Cuando yo muera, quiero que cuentes esta historia. No importa quién se enoje ni las consecuencias. Elena merece ser conocida y yo merezco ser recordada completamente, con mis virtudes y con mis errores. ¿Me lo prometes? Y la voz de Frida respondiendo: te lo prometo, abuela. El silencio en la sala después de escuchar ese audio fue absoluto. Varios periodistas tenían lágrimas visibles en los ojos. Y cuando Frida terminó de reproducirlo, dijo simplemente: cumplí mi promesa. Si eso me convierte en la villana de esta historia para algunos, que así sea. La verdad importa más que mi reputación. Los videos se volvieron virales de inmediato. La narrativa pública comenzó a cambiar en tiempo real. Frida dejaba de ser la nieta problemática para convertirse en la nieta que había honrado la última voluntad de su abuela contra todas las presiones posibles. Pero las consecuencias legales y financieras apenas comenzaban a desplegarse. Los abogados de Elena presentaron formalmente reclamaciones sobre la herencia de Emilio Azcárraga Milmo, aunque había muerto en 1997. Y su testamento se había ejecutado hacía décadas. Las leyes mexicanas permiten que herederos no reconocidos previamente reclamen retroactivamente su parte. La fortuna estimada de Azcárraga Milmo al momento de su muerte superaba los 2.000 millones de dólares. Si Elena tenía derecho a una porción equivalente a la de sus otros hijos reconocidos, se estaba hablando de cientos de millones. Los expertos legales estaban divididos sobre las posibilidades reales, dada la cantidad de tiempo transcurrido y los acuerdos de adopción firmados en 1956. Pero Azcárraga Jan tomó una decisión que sorprendió a los analistas financieros. Anunció públicamente que no pelearía la reclamación de Elena. Mi hermana tiene derecho legal y moral a una porción de la herencia de mi padre. No voy a gastar años en batallas judiciales para negarle lo que le corresponde. En agosto de 2025 se llegó a un acuerdo. Elena recibiría una suma reportada por fuentes en el rango de 150 a 200 millones de dólares, junto con reconocimiento oficial como heredera legítima en todos los documentos familiares. Elena declaró que donaría la mayor parte de esa suma a causas de adopción y reunificación familiar. No hice esto por dinero, insistió. Lo hice por identidad. Y ahora que la tengo, quiero usar los recursos para ayudar a otras personas en situaciones similares. Lo que nadie anticipó fue cómo la revelación transformaría las dinámicas internas de ambas familias de maneras que ningún acuerdo legal podía haber previsto. En septiembre de 2025, Silvia Pasquel hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Voló a Puebla sin anuncio previo y tocó la puerta de la casa de Elena. Cuando Elena abrió, Silvia simplemente la abrazó y dijo: «Hermana, perdóname por no haberte conocido antes». Ese abrazo, capturado por fotógrafos que habían seguido a Silvia,
se convirtió en la imagen más icónica de toda esta historia. Dos mujeres separadas durante 69 años por secretos y vergüenza social, finalmente juntas. Silvia reveló en una entrevista posterior que había encontrado evidencia del embarazo secreto mientras revisaba las pertenencias de su madre después de su muerte. Había un diario de 1956 que Silvia Pinal había escondido toda su vida, confesó, y en él escribía sobre el embarazo, sobre Emilio, sobre la decisión imposible que enfrentaba. Leyendo esas páginas lloré por mi madre, por el dolor que cargó sola durante décadas, y lloré por Elena, la hermana que nunca supe que tenía. Silvia también reveló que Silvia Pinal había intentado contactar a Elena varias veces durante los años 80 y 90, pero siempre se detenía en el último momento por miedo a destruir la vida estable que Elena había construido para sí misma. Alejandra Guzmán fue más lenta en aceptar a Elena. No fue sino hasta noviembre de 2025, durante el primer aniversario de la muerte de Silvia, que accedió a reunirse con ella. El encuentro fue tenso inicialmente. Alejandra le preguntó por qué Elena había esperado hasta después de la muerte de Silvia para hacerse pública. Pudiste conocerla antes. Pudiste haber tenido años con ella. Elena respondió con paciencia, porque ella me lo pidió. Cuando nos vimos en octubre de 2024, Silvia me dijo que no quería que el mundo supiera mientras estuviera viva, porque se convertiría en circo mediático y pasaría sus últimos meses respondiendo preguntas en lugar de vivir en paz. Pero después de que muriera, quería que la verdad se supiera. Esa explicación suavizó algo en Alejandra, y para sorpresa de todos, Alejandra y Frida también comenzaron a reconciliarse. La relación madre e hija, que había estado rota durante años, encontró en Elena un punto inesperado de sanación. Mi madre me llamó en diciembre de 2025, reveló Frida, y me dijo que había hecho lo correcto al honrar a mi abuela, y que ella había hecho mal al criticarme públicamente por eso. Lloré como no había llorado en años, porque todo lo que siempre quise fue que mi madre me viera realmente. Y finalmente lo hizo. Del lado Azcárraga, la integración de Elena fue más rápida y fluida. Azcárraga Jan la invitó a eventos familiares privados, le presentó a sus hijos, quienes técnicamente eran sobrinos de Elena, y en un gesto extraordinariamente simbólico, en diciembre de 2025, anunció que una nueva fundación educativa que Televisa estaba lanzando se llamaría Fundación Emilio Azcárraga y Silvia Pinal, honrando el amor de sus padres que había producido a Elena. Mis padres no pudieron estar juntos en la vida, explicó, pero en esta fundación sus nombres estarán unidos para siempre y su hija Elena será presidenta honoraria. La revelación también transformó profundamente la percepción pública de Silvia Pinal. Algunos críticos argumentaron que el secreto manchaba su legado, pero la mayoría de México la vio con más humanidad y más complejidad. Artículos analizaban las presiones imposibles que las mujeres enfrentaban en los años 50. Documentales exploraban cómo la sociedad forzaba a madres solteras a entregar a sus hijos. Y Silvia, quien en vida había sido vista como la diva intocable, en muerte se convirtió en símbolo de las mujeres que hicieron sacrificios devastadores bajo normas sociales que nunca debieron existir. En enero de 2026, exactamente un año después de que Frida comenzó a investigar seriamente la posibilidad de hacer pública la historia, se organizó algo sin precedentes, una reunión de todas las hijas de Silvia Pinal. Silvia Pasquel, Viridiana, Alejandra Guzmán y ahora Elena Dávila, 4 hermanas de la misma madre, pero de diferentes padres, unidas por primera vez en un homenaje privado.
Frida también estuvo presente como representante de la siguiente generación. Fueron a la tumba de Silvia en el Panteón francés, colocaron flores y Silvia Pasquel leyó una carta que habían escrito entre todas. Mamá, te amamos completamente, con tus virtudes y tus secretos, con tus triunfos y tus sacrificios, y prometemos honrarte no escondiendo tu humanidad, sino celebrándola. Descansa en paz, sabiendo que tu última hija finalmente está en casa. En febrero de 2026, Frida Sofía dio una entrevista final sobre toda la experiencia para un documental especial de Televisa titulado Silvia y Emilio, el amor prohibido. Y en esa entrevista reveló algo que no había compartido con nadie, ni siquiera con Elena. En la grabación completa de 47 minutos, su abuela había confesado que Elena no era la única consecuencia del romance con Emilio Azcárraga. Mi abuela me dijo que en 1958, 2 años después de dar a luz a Elena, quedó embarazada de Emilio nuevamente, reveló Frida con voz temblorosa. Pero esta vez, marcada por el trauma devastador de haber tenido que entregar a su primera hija, y sabiendo que Emilio estaba ya comprometido con Pamela Surmont, tomó la decisión de no continuar con ese embarazo. La revelación de que Silvia había interrumpido un segundo embarazo de Emilio Azcárraga sacudió nuevamente a México. Los grupos conservadores la condenaron, las organizaciones feministas la defendieron, y Frida explicó por qué había decidido revelar también esa parte cuando fácilmente podría haberla guardado para siempre. Porque mi abuela específicamente me dijo en la grabación que quería que las mujeres que vinieran después supieran que tomamos decisiones imposibles, que cargamos culpas que la sociedad nos impone y que no merecemos, y que merecemos ser vistas completamente. Así que sí, esta parte es controvertida, pero es parte de la verdad íntegra de mi abuela. Y me pidió que la contara. Elena, cuando fue preguntada sobre cómo se sentía sabiendo que podría haber tenido un hermano o hermana adicional, respondió con una generosidad que desarmó completamente la narrativa de escándalo. Entiendo perfectamente por qué Silvia tomó esa decisión. Acababa de pasar por el trauma de entregarme. No podía repetir eso. Y no la juzgo. De hecho, la admiro más por haber tenido el valor de tomar una decisión tan difícil en una época en que las mujeres prácticamente no tenían opciones. Esas palabras ayudaron a transformar la narrativa pública de manera definitiva. Silvia ya no era vista como una figura de moralidad cuestionable, sino como una mujer que sobrevivió una época brutalmente injusta para las mujeres, tomando las decisiones que podía tomar con lo que tenía disponible en cada momento. En marzo de 2026 se inauguró oficialmente la fundación en las instalaciones de Televisa San Ángel. Elena fue presentada como presidenta honoraria. Frida fue nombrada embajadora de la juventud de la fundación, y Azcárraga Gin anunció una donación inicial de $50 millones para programas de apoyo a madres solteras, familias adoptivas y búsqueda de orígenes biológicos. El legado de toda esta historia se expandió mucho más allá de las familias involucradas. Las búsquedas de orígenes biológicos por personas adoptadas aumentaron un 340% en México durante 2025 y 2026, directamente inspiradas por la historia de Elena. Se aprobaron nuevas leyes facilitando el acceso a registros de adopción para adultos que buscan a sus padres biológicos. Y las conversaciones sobre cómo la vergüenza social forzaba a las familias a enterrar verdades incómodas se volvieron parte del debate público de una manera que no lo habían sido antes. En noviembre de 2026, durante el segundo aniversario de la muerte de Silvia Pinal, se estrenó el documental completo,
Incluía la grabación íntegra de los 47 minutos entre Silvia y Frida, editada solo por duración, pero preservando todo su contenido emocional. Incluía entrevistas con Elena contando su historia en sus propias palabras. Incluía las cartas privadas de Emilio Azcárraga que su hijo había descubierto. Y concluía con imágenes de las dos familias finalmente unidas a través de la hija que el amor había producido y el miedo había ocultado. El documental ganó múltiples premios y se convirtió en el más visto en la historia de la televisión mexicana, con 18,3 millones de espectadores. Y en el momento final, Elena habló directamente a la cámara. Pasé 68 años sin saber quién era completamente. Pero ahora sé. Soy hija del amor entre dos leyendas. Producto de un romance que la sociedad condenó, pero que produjo algo hermoso. Yo. Y aunque mis padres biológicos ya no están aquí para conocerme, su amor vive en mí. Y eso es suficiente. La pantalla se cerró con una fotografía restaurada digitalmente. Silvia Pinal en 1956, joven y radiante, sosteniendo a un bebé. La bebé era Elena, en las únicas 8 horas que pasó en brazos de su madre biológica. Y la expresión en el rostro de Silvia era de un amor tan absoluto e inequívoco que lo decía todo sobre lo que se había perdido y lo que 69 años después finalmente había sido encontrado. Esa imagen se convirtió en la más icónica de toda la historia, porque le recordó a México que detrás de cada secreto enterrado hay seres humanos, amando lo mejor que pueden en circunstancias que los rebasan. Frida Sofía había cumplido su promesa. Había honrado a su abuela, había revelado la verdad sin importar el costo personal. Y aunque el camino había estado lleno de críticas, de ataques y de consecuencias que nadie puede anticipar completamente cuando decide decir la verdad en voz alta, Frida sabía que había hecho lo correcto. La última escena del documental la mostraba visitando la tumba de Silvia, colocando flores blancas y susurrando simplemente: «Cumplí mi promesa, descansa en paz». Y la pregunta que queda abierta, la que este país entero debería hacerse cuando termina de ver todo esto, no es cuántos secretos más están enterrados en las familias poderosas de México, sino cuántas personas como Elena están ahí afuera ahora mismo, buscando saber de dónde vienen, sin que nadie tenga el valor de decirles la verdad que ya conoce. Eso es lo que Silvia Pinal le pidió a Frida Sofía que hiciera, que contara la historia completa para que nadie más tuviera que esperar 68 años por la verdad que merece desde el primer día.